Bienvenidas, bienvenidos. También está coorganizando la red de grupos de mujeres rurales, lo cual para nosotras es súper importante porque las compañeras, tanto la red de semillas, la red nacional de semillas nativas y criollas, como la red de grupos de mujeres rurales del Uruguay, son parte de la CLOC Vía Campesina, entonces son organizaciones hermanas. Y tenemos además una larga trayectoria, también junto con Redes Amigos de la Tierra, en la construcción de la soberanía alimentaria y en esta visión crítica sobre el modelo al que hacía referencia Poppy. Como decía Poppy, pensamos que es súper importante seguir debatiendo sobre los impactos de este modelo, que se perciben claramente en el medio rural, se perciben en los territorios rurales de todo el país, y que poco a poco esos impactos empiezan a ser visibles también a nivel urbano, digamos, ¿no? Sobre todo a raíz del tema del agua, ¿no? Y de cómo amenazan el derecho humano al agua, empezaba a ser más visible el tema de los impactos. Entonces, pensamos que es fundamental que haya una discusión democrática, un debate democrático sobre esos impactos, y también seguir trabajando conjuntamente para fortalecer nuestra propia agenda, nuestra propia propuesta que tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, en ese recorrido seguimos juntos, y la idea, bueno, que esto sea una instancia de debate, también va a alimentar otras instancias de debate que vamos a tener próximamente. La red de semillas está organizando los encuentros regionales, ¿no es cierto?, del sur, del este, del norte, donde se va a debatir mucho el tema del agua, por ejemplo, y el derecho al agua. Ahí se está elaborando un documento al respecto, ¿no?, como la relación entre el agua y el territorio. Si queremos agua sana, necesitamos territorios sanos; si queremos alimentos saludables, necesitamos territorios saludables. Entonces ese vínculo, ¿no es cierto?, entre el agua, el territorio, la política pública, por qué es importante el Plan Nacional de Agroecología como política pública, y cómo hay que seguir disputando la política pública para garantizar derechos, ¿no? El derecho al agua, a la tierra, a las semillas, etc., a la salud. Entonces, bueno, en ese camino estamos, y ya iniciamos entonces con la idea es que haya como mesas de presentación que van a ser de compañeros y compañeras que nos van a aportar elementos para pensar, y después que puedan intervenir todas y todos con sus experiencias, con sus conocimientos, sus dudas, sus preguntas, o sea que realmente haya como interacción. Esa es la idea, así que vamos, empezamos. Y gracias a la organización, a Poppy, a las compañeras que nos prepararon el desayuno y que nos van a preparar el almuerzo, y también, por supuesto, al CENUR, al Centro Universitario Regional de acá del Litoral Norte, de Paysandú, que nos prestaron la casa y que nos abrieron las puertas, así que eso también es un agradecimiento. Y también, bueno, a las organizaciones que nos están apoyando, como la Fundación Bell y Amigos de la Tierra Internacional, así que vamos, pues. ¿Quién empieza? ¿Me escuchan? ¿Puedo prenderlo? Bueno, buenos días para todos y todas. Voy a agarrar el micrófono sobre todo porque va a haber transmisión en vivo, entonces para que el sonido se pueda escuchar bien. Bueno, primero que nada, mi nombre es Valentina, yo soy parte de Radio Mundo Real, el medio de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional, y bueno, me ha tocado este rol de poder acompañar estas mesas en el día de hoy. Como comentaban un poco las compañeras Poppy y Karin, bueno, este foro que se llama Impacto del Agronegocio y sus falsas soluciones, bueno, venimos un poco pensando sobre estas cuestiones del impacto de los modelos del agronegocio, de cómo vienen avanzando, cómo cada vez son más visibles estos impactos en los diferentes territorios, y bueno, cómo está comprometiendo también la realización de muchos de los derechos fundamentales de las personas y las comunidades, ¿no? Los vinculados al derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, el derecho a elegir qué semillas plantar, que sean semillas que no dependan de agrotóxicos. Todos estos derechos se están viendo vulnerados a partir de este avance del modelo del agronegocio, y esto además está trayendo consecuencias específicas sobre mujeres y sus modelos productivos, así que esa también es una de las perspectivas que queremos traer hoy a este debate, a este foro. Además de estas cuestiones, se está exacerbando las crisis sistémicas, digamos, ¿no? Las cuestiones más a largo plazo, más estructurales, también están siendo exacerbadas o agravadas por este modelo del agronegocio que
que sigue avanzando y que cada vez avanza más, ¿no? No solo no para, sino que se acelera. Bueno, esto tiene que ver con la crisis climática, con la pérdida de la biodiversidad y las respuestas que se están viendo, sobre todo de parte del gobierno, tiene que ver con estas cuestiones de economía verde o bueno, de proyectos que están muy mercantilizados, como los mercados de crédito de carbono. Estas son las soluciones que se vienen a plantear a estos problemas, o también en muchos casos privatizaciones, ¿no? Como algunas cuestiones que estamos viviendo con respecto al agua. Bueno, en este entendido de que estas no son soluciones, sino que por el contrario agudizan algunas cuestiones que tienen que ver con estos conflictos, es que bueno, estamos realizando este foro para poder intercambiar, informarnos, compartir y posicionarnos, además de reflexionar sobre bueno, qué pensamos sobre este modelo y qué pensamos sobre estas falsas soluciones y por dónde entendemos que son los caminos que pueden aportar soluciones o alternativas reales. Así que yo ya le voy pidiendo a los compañeros y compañeras de la mesa 1, si se pueden ir arrimando, que son Marcel Ashkar, Norma Caruño, Adriana Ferreira y Pablo Galeano. Les cuento un poco, Cari ya les adelantaba, pero cómo va a ser un poco la dinámica del día de hoy. Bueno, la jornada va a ser hasta las 16:30 más o menos. Va a haber 3 mesas. Esta primera mesa, en la que participan compañeros y compañeras, va a ser sobre impactos del agronegocio. La idea es que sea hasta 11:30, más o menos, que esos sean los tiempos. La segunda mesa va a ser sobre una ronda para compartir testimonios y experiencias. Y la última mesa va a ser sobre falsas soluciones. Bueno, lo que les comentaba, estamos transmitiendo también por YouTube, así que también en realidad invitamos a quienes estamos acá, por supuesto, pero a quienes están conectados, que puedan participar haciéndonos llegar sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, y luego los vamos a recoger para poder vehiculizarlos acá. La dinámica de esta mesa va a ser que cada compañero y compañera pueda hacer una primera exposición, digamos, introduciendo como algunas cuestiones, de algunos impactos del agronegocio. Después vamos a profundizar un poco más, haciendo algunas preguntas, bueno, conversando un poco sobre el tema. Después la idea es que también todos y todas puedan participar haciendo llegar sus preguntas también. Por ahí hay una compañera, Rocío, que bueno, si quieren le pueden hacer llegar las preguntas a ellas, que ellas después las traen para acá, o también pueden levantar la mano y pasamos el micrófono, eso como cada uno se sienta más cómodo y más cómoda. Bueno, empezamos entonces con la mesa 1, que entonces, impactos del modelo del agronegocio. En eso nos vamos a centrar en este momento. Estamos con Marcel Ashkar, que es docente. ¿Está bien Ashkar? Sí. Sí, bien pronunciado, muy bien. Es docente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR y es integrante de Redes Amigos de la Tierra. Vamos a empezar con él y después, a medida que van participando los compañeros, los presentamos. Marcel nos va a introducir sobre el agronegocio y su impacto en el acceso al agua. Gracias, Marcel. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer para mí conversar, discutir, compartir ideas con todos ustedes. Bien, lo que yo quería plantear es algunos elementos generales para empezar a discutir sobre los elementos que están comprometiendo en Uruguay la realización del derecho al agua. Para tener o asegurar el derecho al agua de las poblaciones humanas, las pequeñas producciones agropecuarias, necesitamos un sistema hidrológico y territorial sano y en funcionamiento. ¿Y cuál es el diagnóstico en Uruguay? Estamos viendo una serie de problemas fundamentalmente vinculado a dos grandes forzantes que están comprometiendo ese funcionamiento sano del sistema hidrológico. Uno es más general, más de escala planetaria, que es el cambio climático. El aumento de la temperatura y las variaciones en las lluvias. Los modelos nos están indicando que en los próximos años, para esta región del mundo, se espera que aumente el nivel de precipitaciones, pero también que aumente los niveles de sequía y de inundaciones.
porque esos eventos de tormenta van a estar concentrados en el tiempo. Y la otra gran forzante son los cambios de uso del suelo, y allí se vincula con el agronegocio. Esos cambios en el uso del suelo provocan, por un lado, la degradación del sistema suelo. Entonces, la relación entre la infiltración y el escurrimiento cuando vienen las tormentas cambia hacia el aumento del escurrimiento superficial. Entonces los suelos acumulan menos agua y por lo tanto se generan más inundaciones y luego las sequías son más severas. También tenemos efectos sobre los aportes de nutrientes a los cuerpos de agua, las fuentes donde se toma el agua para cubrir las necesidades de las poblaciones, y que ese aporte de nutrientes, conjuntamente con el aumento de la temperatura, genera floraciones de algas, con los efectos luego de los problemas de las cianobacterias y demás, que compromete la calidad del agua. También el paquete del agronegocio está acompañado de un uso creciente de agrotóxicos y por lo tanto aportes de residuos de agrotóxicos, que muchos de ellos el destino final es el agua. Entonces, esos procesos que se integran y se conjugan, porque buena parte también de las causas del cambio climático se vinculan a los cambios de uso del suelo, es decir, eliminar la cobertura vegetal natural por monocultivos, sea cerealeros, eucaliptus, genera un incremento en las condiciones de aumento de la temperatura y de los efectos sobre el funcionamiento del sistema hidrológico. Entonces, en ese sentido, estas dos forzantes están condicionando a futuro la disponibilidad y la calidad de agua en Uruguay. Ahora, ¿cuál es la situación de diagnóstico? Es que los procesos para Uruguay aún no son irreversibles. Si tomamos las medidas necesarias, podemos revertir esa situación. Y eso es una ventaja importante en la región, poder revertir estos procesos. Porque, bueno, también se está incrementando el discurso de que estos procesos ya son irreversibles y por lo tanto no podemos hacer nada. No, sí podemos hacer. Los procesos los podemos revertir, podemos reorganizar los usos del suelo, criterios de ordenamiento territorial, criterios de gestión del territorio, y en ese sentido la sociedad uruguaya ha avanzado, desde mi punto de vista, en forma muy inteligente. Una reforma constitucional en el año 2004, estableciendo las pautas de cómo se debe gestionar el agua, una ley de agroecología, estableciendo las pautas de cómo se debe producir. Claro, en un contexto de avance del agronegocio y del avance de la presión de las empresas para aumentar su presencia en el territorio nacional. Entonces, en ese sentido nos encontramos con propuestas que van en sentido contrario a lo que se ha impulsado como soluciones y que nuestra interpretación es que aceleran los procesos de degradación. Estoy hablando de el aumento del área ocupada por el agronegocio,
la habilitación para uso creciente de fertilizantes y agrotóxicos, la ley de riego, que nos genera condiciones de represamiento de agua en grandes cantidades, agua quieta, nutrientes y aumento de la temperatura, floraciones algales. Y lo que estamos enfrentando en este momento con nuevos proyectos de privatización del agua, como es el proyecto Neptuno, que bajo el discurso de que la cuenca del Santa Lucía ya no tiene solución, es necesario otra fuente de agua, lo cual nosotros consideramos que es falso, que la cuenca del Santa Lucía tiene problemas, pero son problemas que son reversibles. Y es una carrera contra el tiempo. Tenemos que actuar sobre el territorio y no ir abandonando las fuentes principales de agua que tenemos y buscando otras fuentes que tienen otros problemas, que tienen problemas mucho más graves, en este caso del proyecto Neptuno, con respecto a la salinidad del agua, la cantidad de nutrientes que tienen, las floraciones algales, etcétera, y el proceso de privatización del agua también. Entonces, en este punto yo creo que nos encontramos como sociedad uruguaya y en la región en un punto de inflexión, donde por un lado la sociedad organizada ha avanzado en la construcción de soluciones y por el otro lado los sectores empresariales con aliados políticos avanzan en la apropiación de los recursos naturales para establecer sus negocios. Y eso es lo que está comprometiendo la realización del derecho al agua en Uruguay. Gracias, Marcel. Bueno, interesantísimo el aporte de Marcel y deja como varias puntas abiertas que seguramente después podamos profundizar un poco más. Pero bueno, esto del agua en cuanto a cantidad y a calidad, digamos, ¿no? Sequías, cianobacterias, vienen varios problemas aparejados y bueno, ya dejo ver también algunas de las soluciones que entendemos son falsas, por donde no quisiéramos caminar, que tiene que ver con las privatizaciones y bueno, con el aumento de agrotóxicos y también que quizás después podamos profundizar en este punto de inflexión, ¿no? Hacia dónde avanza la sociedad organizada y hacia dónde avanza el empresariado, digamos, y sus vínculos. Y bueno, como estos son dos lados completamente opuestos, ¿cómo se podría llegar a una cuestión más país? ¿Cómo lo hacemos? Ahora vamos a seguir y le vamos a dar la palabra a Norma Caruño. ¿Estoy pronunciando bien, Norma? Bien, yo pregunto porque siempre las identidades son importantes. Norma es la presidenta de la Red de Grupos de Mujeres Rurales y nos va a introducir sobre los impactos del agronegocio para la soberanía alimentaria y para las mujeres específicamente. Buenos días a todos, gracias por invitarnos. Estamos con un grupo de compañeras, venimos desde el sur del país y desde ahí, que es el departamento de Canelones, zona de predios muy chicos, de chacra más bien de semillas autóctonas, era en mi época, yo ahora estoy jubilada, y se ha notado muchísimo el tema de la contaminación de los suelos y el cambio que ha habido en estos últimos tiempos en cuanto a al cultivo de esos suelos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, empezó con el tema de los eucaliptos, cuando la fábrica de Empalme Olmos funcionaba a todo trapo, digamos, y plantaron muchísimo eucalipto en la zona. Entonces ahí ya los chacreros de los alrededores les era más rentable venderle barato la tierra a esa empresa que plantar, porque se había llenado de liebres que le comían los cultivos y de zorros que le mataban las ovejas. Entonces cada vez las tierras valían menos y los eucaliptos seguían creciendo. Al día de hoy
bueno, la fábrica cerró, pero los eucaliptos siguen creciendo y se cortan y van para los chips y para la papelera. Al día de hoy está el otro, tenemos toda la cuenca baja de Santa Lucía, ¿verdad? Los arroyos que desaguan en el Santa Lucía, tenemos los problemas de agua que decía el compañero, agravado por las plantaciones de soja, canola y maíz transgénico. La contaminación cada vez es más, tanto del suelo como de los cultivos. Los cultivos orgánicos, por ejemplo, cuesta mucho mantener el aislamiento de todo eso, porque cada vez se acerca más a las zonas pobladas todos esos cultivos transgénicos. Sé que hay compañeros que quisieran hacer cultivo orgánico, no lo pueden hacer porque lo que siembran se contamina con el mosquito que pasa a 20 metros de su chacra. Entonces es un gran problema que ojalá se pueda revertir, pero no es tan sencillo, pareciera ser, porque los grandes cada vez crecen más, los chacreros chicos se van jubilando, los hijos se van para los frigoríficos o para otros lugares, y cada vez la chacra se va tecnificando. Si bien se va tecnificando, se planta cada vez más, se contrata menos mano de obra, el éxodo de la muchachada es para los pueblos, para las ciudades, y entonces es todo como una cadena, ¿verdad? Que se sigue creciendo, siguen creciendo los grandes y siguen achicándose los chicos, como digo yo siempre. Entonces sí, tenemos un gran problema en el país, que ojalá se revierta. Las aguas del departamento de Canelones están todas contaminadas, ya no podemos consumir el agua porque toda tiene arsénico, toda tiene otro tipo de contaminantes, y para el uso humano ya los pozos de balde no dan, hay que comprar el agua embotellada porque no nos animamos a tomar el agua de los pozos, que antes era lo más común, más sano. Creo que con eso hice un pantallazo de nuestro departamento. Después en el debate las otras compañeras dirán su experiencia, pero esa es la realidad del sur del país hoy. En mi zona, yo estoy a 32 kilómetros de Montevideo y estoy ahí desde hace más de 50 años. Había una cantidad de productores que producíamos de todo, de tomate, zanahoria, papa, bueno, de todo un poquito, y se mandaba a Montevideo al mercado. Hoy hay 4 zanahorieros grandes que fueron comprando las parcelas de los productores que se iban jubilando, y son los que manejan todo el mercado, tienen el monopolio de la zanahoria en el mercado, que si bien eran vecinos de la zona, han crecido muchísimo y han desaparecido una cantidad de productores de chacras chicas. La gente trabaja en los frigoríficos de la zona, desde el frigorífico de caballos para exportación hasta los de ganado vacuno, que han crecido también un montón, y no hay gente de reposición para trabajar la tierra, incluso hay algunos viñedos, e incluso para cortar uvas no se consigue gente ya, no, porque están trabajando en otra cosa o directamente viven de los aportes o de las asignaciones de gobierno, y eso está cada vez más difícil conseguir mano de obra para la tierra. Bueno, esa es mi realidad, lo que les traigo desde el sur, que no es muy halagüeña, pero bueno, luchamos contra eso. Gracias. Muchas gracias.